Bueno, hola a todos. Em, bueno, entonces, en la primera parte de la clase de lo que sería el tema primer principio, vamos a hablar un poco de la dependencia del calor con el proceso. Y luego vamos a hablar un poco del trabajo y cómo se calcula el trabajo intercambiado, ¿no? Que es un concepto que queremos también definir. Bueno, la clase pasada, cuando hablamos de calorimetría, siempre consideramos, digamos, que estábamos hablando de sólidos y líquidos. Eh, También podemos considerar gases, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar brevemente de eso. En las misiones experimentales que se hacen para sólidos, por ejemplo, se determinan los calores específicos y uno tiene que definir cuál es el proceso. Dado que se encuentra, digamos, en las misiones que si uno mide el calor específico, por ejemplo, a presión constante, que son la mayoría de los experimentos que se hacen en generalmente, digamos, no en la naturaleza, pero generalmente, estos experimentos a presión constante, por ejemplo, presión atmosférica, eh, definen un valor, mientras que si yo forzara el sistema a un volumen constante, la emisión daría otro valor. En general, en sólidos, líquidos, este valor difiere en un 10%, el calor específico a presión y a volumen constante. Obviamente que calcular el calor específico a volumen constante de un sólido a un líquido es complicado por el tema de la dilatación, o sea, el sólido o el líquido se dilata y eso fuerza un poco que digamos que sea muy difícil, digamos, fijar el volumen, ¿cierto? Porque es la dilatación de un sólido en líquido, acuérdense que es como si ejerce una presión justamente para dilatarse y fijar el volumen, entonces implica contenerlo de alguna manera, eh, que dependiendo de cuál es la variación de temperatura puede ser muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pero es importante notar de que según el proceso, según cómo elevemos la temperatura de nuestro objeto, el calor específico va a ser distinto. Es decir, que el calor específico depende del proceso que uno está considerando. Entonces acá hablamos de que si hacemos algún proceso cualquiera X, entonces va a haber un calor específico de dicho proceso CX, ¿no es cierto? Todos tienen la misma unidad, obviamente, como ya las comentamos en la clase pasada, pero es importante remarcar eso, ¿no? De que dependiendo del proceso que hagamos, el calor específico va a ser distinto. En sólidos, digamos, generalmente ya dijimos que es raro tener un proceso en el cual el volumen sea constante. O sea que generalmente vamos a trabajar con el calor específico a presión constante, ¿no es cierto? Generalmente medido a la presión de una atmósfera. Ahora en gases, el gas, los gases son susceptibles de ser manipulados con distintas formas o distintos procesos, tal como hablamos en el capítulo de gases ideales. Y entonces sí es posible en este caso definir un proceso a presión o volumen constante, ¿cierto? Y los calores específicos de gases se pueden determinar o bien usando lo que se llama la teoría cinética de los gases, que lo pueden hacer y después voy a ver si cuelgo alguna clase de eso, porque está en el programa. O bien se puede medir, ¿cierto? Se puede medir, se puede hacer el proceso, se ve cuánto se eleva la temperatura del gas, por ejemplo, y se determina el calor específico. En este caso es conveniente usar el calor específico molar, porque bueno, la unidad de masa usual para los gases es la cantidad de moles, ¿no es cierto? Entonces, si medimos, vamos a obtener las siguientes, perdón, si usamos la teoría cinética de los gases, vamos a tener los siguientes valores, ¿cierto? Que son estos que están acá. Fíjense, dependiendo de la atomicidad del gas, por ejemplo, si el gas es monoatómico, si está formado por un solo átomo, si el gas está formado por moléculas que son de dos átomos o más de dos, ¿no es cierto? Que se llama poliatómico. Poliatómico sería poliatómico no lineal, ¿no es cierto? Si es lineal, es como el caso diatómico. Este, bueno, en ese caso, fíjense que tenemos tres posibles resultados de los calores específicos. Para el CP, por ejemplo, tenemos el monoatómico 5 medios del valor de R, donde R es la constante de los gases. El diatómico tenemos 7 medios de R y el poliatómico 4 R. ¿De qué depende esto? Y bueno, de los grados de libertad de la molécula que forma el gas, ¿no es cierto? Mientras que para el calor específico volumen constante, por ejemplo, el monoatómico tenemos 3 medios de R, ¿cierto? Después del diatómico tenemos 5 medios de R
mientras que el poliatómico son 3R. Si ustedes hacen un cálculo rápido, se van a dar cuenta que en todos los casos, eh, si uno usa la teoría cinética de los gases para obtener los calores específicos, van a obtener que la diferencia entre el Cp y Cv, o sea, los calores específicos a presión y volumen constante, da siempre el valor de la constante del universal de los gases, ¿saben? O sea, por ejemplo, en el monotómico 5 medios menos 3 medios nos estaría dando 1, en el diatómico 7 medios menos 5 medios nos da 1, y 4 menos 3 nos da 1. O sea, siempre es R. Ese resultado es un resultado que se puede obtener con el primer principio y que es denominado ecuación de Matter, ¿sí? La diferencia entre los calores específicos a presión constante y volumen constante es R para gases ideales. ¿Está bien? Bueno, uno puede medir estos resultados que se obtienen mediante teoría cinética y fíjense acá tienen valores. Bueno, por ejemplo, el helio es monoatómico, el helio del argón, 5 medio de R está en Joule sobre mol grad Kelvin, fíjense que era 8 o 8,3 por 5 medio, perdón, el que está acá es el calor específico a volumen constante, ¿eh? El calor específico a volumen constante es 3 medio de R, o sea, 3 medio de R, entonces le da 12,5 Joule por mol grad Kelvin para el caso del helio largo, y calor específico a volumen constante. Este es el valor teórico. El valor experimental, digamos una medición con cortada una cifra. Fíjense, en este caso, para el helio, 12,5, exactamente el valor teórico, pero para el argón, por ejemplo, se aleja un poco, 12,6. Lo mismo pasa en el caso diatómico. Por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno son ejemplos de gases diatómicos. Entonces, para este caso, por ejemplo, el teórico dice que tenemos que dar 5 medio de R, o sea, 20,8, ¿cierto? Y las mediciones, por ejemplo, el nitrógeno da un poquito alejado, 20,7, y en el oxígeno 20,8. Todo esto está medido a temperatura ambiente, ¿cierto? Para el caso del amoníaco o el dióxido de carbono, perdón, el teórico dice 24,9, mientras que la medición da 29 y 29,7. O sea, este está un poco alejado. En realidad, en este caso el amoníaco es porque faltan algunos grados de libertad de vibracionales, ¿no es cierto? O sea, entonces, si uno los incluyera, este resultado se va a acercar un poco más, ¿sí? Y después, estas pequeñas diferencias que se observan de 0,1 en algunas moléculas, que se acentúa por ahí en otros casos. Estos son debido a fallos en el comportamiento ideal de los gases como por ejemplo el nitrógeno, ¿cierto? O como el mismo argón, ¿cierto? O sea, hay diferencias, los gases reales, si ustedes quieren, no se comportan en todos los casos como gases ideales y algunos se alejan mucho, ¿cierto? De ese comportamiento. O sea que puede haber sistemas aquí en los cuales uno el teórico de un valor de 12,5 para un gas monoatómico, ponele, y que después la medición le dé otra cosa totalmente distinta que no. Pero lo único que está reflejando eso sería de que el comportamiento de ese gas monoatómico no corresponde al comportamiento ideal, ¿cierto? A la temperatura medida, ¿no? Pero bueno, en este caso por la elección que tuvimos son razonables. Entonces, importante entonces notar de que para gases los calores específicos dependen fuertemente del proceso, ¿no es cierto? Y particularmente vemos lo que pasa en calor específico a presión y volumen constante. Lo bueno que tenemos en los gases, en este caso gases ideales, es que hay una expresión cerrada para los valores de los CPs, ¿cierto? Por ejemplo, entonces lo único que necesitamos conocer es la atomicidad del gas, ¿cierto? Y inmediatamente sabemos los valores que tendrían el CP y el CB de cada uno de los gases. Así que, y eso se puede usar, siempre que estemos hablando en los ejercicios de gases ideales, podemos usar esos números, ¿cierto? Esos valores, ¿saben? Tenemos a la atomicidad. Entonces estos son los CPs y los CVs para gases ideales, ¿cierto? Que vamos a utilizar de ahora en más. Eh, Puede ser de que algún ejercicio, por ejemplo, nos sitúe bueno, situación, en una situación en la cual el gas te diga explícitamente el gas no se comporta como ideal y te dé el calor específico, ¿cierto? En ese caso habrá que usar el calor específico que da el dato del problema, ¿no? ¿Está bien? Pero en general, si no dice nada, generalmente va a decir gas ideal, supone que se comporta como un gas ideal, que es casi la mayoría de los ejercicios que vamos a tener en este caso en el primer principio. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, no hablamos todavía del trabajo de expansión intercambiado, ¿cierto?
El trabajo de expansión, el trabajo es otro aspecto, es otra forma, como ya vimos en mecánica, es otra forma de intercambiar energía entre el sistema y el medio, ¿no? Que el medio, recuerden la explicación que le había dado previamente. Entonces se puede intercambiar energía entre el sistema y medio mediante calor, como ya analizamos, y también puede ser a través de trabajo, ¿cierto? Entonces, para ilustrar cómo se calcula el trabajo, digamos, de un sistema, que un sistema entrega o absorbe del medio, consideremos un proceso cuasi estático a presión constante, y como por ejemplo que se ejecutaba antes para gases, y pensemos en un gas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Esta es la gráfica que teníamos en otro capítulo. Entonces aquí tenemos un proceso cuasi estático en el cual la presión externa, que está compuesta por la atmosférica más el peso, lo que ejerce el peso del bloque este que está acá, y en los dos casos siempre la misma, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, uno puede manipular el sistema variando de manera cuasi estática la temperatura. El gas que está en este cilindro, cuando varía la temperatura, se expande, ¿cierto? Lentamente, si lo hago lentamente, cuasi estáticamente, y entonces pasa de un volumen inicial a un volumen final, y la temperatura pasa de una temperatura inicial a una final, mientras que la presión se mantiene constante. Bueno, en cada punto de ese proceso, digamos, se supone que hay un equilibrio entre la presión externa y la presión que ejerce el gas sobre el pistón. Entonces el pistón está en equilibrio y acá hay una fuerza externa que empuja el pistón hacia abajo, ¿cierto? Y la presión interna que le equilibra apuntando, tratando de levantar el pistón hacia arriba, ¿sí? Entonces acá nos vamos a concentrar un poco en cuál es el trabajo de la presión externa, ¿no? O sea, el trabajo que realiza la fuerza externa que se origina en la presión externa, ¿no? Entonces acá hablamos de trabajo intercambiado. Eh, entonces la fuerza externa lo que hace es variar el volumen, ¿cierto? Y lo que produce es básicamente en este caso uno lo mira de costado del cilindro y se produce un cambio de altura, ¿cierto? Inicialmente la altura era, si uno pone el cero acá, la altura, esta era una HI, y acá cuando tenés el desplazamiento del pistón, la altura aumenta y es una HF, ¿cierto? Esa altura junto con el área lateral formarían el volumen del cilindro donde está alojado el gas, que es el volumen del gas, ¿está bien? Bueno, si el proceso entonces es cuasi estático, hay una fuerza externa que está aplicando sobre el pistón, ¿cierto? Que dijimos que presiona al gas, o sea, presiona a que el gas no aumente su volumen, básicamente. Y está presionando mientras el gas aumenta su volumen en este caso, o sea, la fuerza de la que ejerce el medio externo está por abajo y el volumen aumenta, o sea que la altura aumenta, o sea, va de HI a HF en el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? El trabajo realizado por la fuerza externa entonces va a ser un trabajo intercambiado, ¿cierto? De ahora en más, va a ser menos la fuerza por el cambio en la altura, ¿sí? O sea, ¿por qué está el menos? Si la altura aumenta, el cambio es positivo. Y como dijimos, la fuerza va en contra del aumento, ¿no es cierto? La presiona hacia abajo al émbolo. Entonces, como va en contra del aumento, le pones el menos. Ahora, si la fuerza y el aumento van en el mismo sentido, quiere decir que en realidad el volumen está disminuyendo. O sea, si la fuerza externa presiona al émbolo y este baja, ¿cierto? En lugar de estar acá, iría por acá abajo. Es decir que H final es menor que H inicial. Entonces, acá esto cambia de signo y me da un trabajo positivo. O sea que esta fórmula cuenta realmente por el trabajo realizado por la fuerza externa. Es menos F entonces por la diferencia de alturas que tiene el sistema desde que empezó el proceso hasta que termina, ¿no? Bueno, acá explica, entonces lo mismo que estoy diciendo. Bueno, el proceso siguiente es expresar esto en términos de cantidades como la presión, que son cantidades macroscópicas. Empezamos por definir que la presión externa y la fuerza externa están relacionadas mediante esta ecuación, ¿no es cierto? F va a ser la presión externa por el área, ¿cierto? Y bueno, ahora reemplazamos y nos quedaría esto, ¿no? Nos quedaría que el trabajo intercambiado está en función de la presión ahora, el área y la diferencia de altura. Y ahora nos damos cuenta que como tenemos un cilindro, ¿cierto? Aquí tenemos un cilindro, el volumen va a ser la altura por el área, ¿cierto? Este va a ser el inicial y el final va a ser la altura final por el área lateral del, que uno se imagina generalmente que es circular, pero puede ser cualquier tipo de área.
no decimos nada sobre el área. Entonces, los volúmenes finales iniciales están definidos entonces por el área y cada una de las alturas. Entonces, el trabajo intercambiado se puede calcular como menos la presión externa por la diferencia, la variación de volumen, la diferencia de volumen final menos volumen inicial, ¿cierto? Entonces, este es el trabajo isobárico, ¿no es cierto? Eh, Generalmente va a ser caracterizado entonces por la presión externa. Ahora, en el caso cuasiestático, vamos a tener la ventaja de que como la presión externa y la interna son iguales, ¿por qué es esto? Porque está en equilibrio el sistema, entonces podemos expresar este trabajo intercambiado en términos solamente de eh, este, variables, digamos, del sistema que estamos considerando, en este caso el gas. Entonces acá tenemos el trabajo intercambiado en función de la presión del gas, ¿cierto? La presión del gas y el volumen del gas. Volumen final y volumen inicial. ¿Está bien? Con lo cual, ese trabajo podemos calcular íntegramente sabiendo cómo variaba las distintas variables termodinámicas del gas dentro del cilindro, ¿no? En este caso es un proceso isobárico, entonces va a ser la presión por la variación de volumen con un signo negativo. Bueno, dejamos el signo negativo en este caso y consideramos solo el efecto del trabajo intercambiado desde el punto de vista externo, porque aquí vemos que si el sistema se expande, o sea, si el sistema se expande contra el medio, el trabajo va a ser negativo, ¿cierto? Que el sistema se expanda contra el medio quiere decir que el sistema está entregando energía al medio, ¿está bien? Entonces el sistema queda con menor energía que la que tenía al principio, luego de realizar ese trabajo. Entonces la energía del sistema disminuye, ¿cierto? Entonces en una expansión hay disminución de energía del sistema y el trabajo, entonces como el trabajo tiene que ser la variación de energía del sistema, el trabajo va a ser negativo. Ahora por otro lado, cuando hay una compresión, o sea, cuando el volumen disminuye, eh, el medio entrega energía al sistema. Entonces esa energía entregada es positiva y eso tiene que ser igual entonces al trabajo intercambiado, ¿cierto? El trabajo intercambiado va a ser positivo cada vez que el sistema recibe energía. Es por eso que usamos entonces esta definición. Se puede usar la otra también, que es considerar el sistema, o sea, en lugar de trabajo intercambiado desde el punto de vista del sistema. En ese caso, este signo menos se va, ¿cierto? Y tenemos que un trabajo positivo es un trabajo de expansión. Pero en la interpretación de trabajo y calor como energía perdida o ganada, en el mismo sentido, se pierde de esa manera. Por eso ahora se utiliza generalmente esta forma de interpretar, ¿no? Entonces siempre energía perdida va a ser negativa, ya sea calor o trabajo. Esa es, pone en punto de equivalencia, digamos, a los conceptos de trabajo y calor en términos de variación de energía del sistema, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos un gráfico del diagrama PV y acá está el proceso, que es el proceso isobárico, ¿no? Que va del estado inicial al estado final. ¿Cierto? Este es el sentido, es una expansión justamente, en este caso el trabajo sería negativo, y lo que podemos comprobar es que esta área azul corresponde al valor del trabajo con signo, obviamente, en este caso el área no tiene signo, pero le tengo que asignar en este caso un signo menos. Entonces ese sería la interpretación del concepto. Ahora, ¿qué pasa cuando los procesos no son isobáricos, ¿no? Entonces pasa como siempre en un concepto que se define. En un concepto isobárico la presión es constante, entonces el producto de P por delta B me daría el trabajo. Ahora, si la presión no es constante, entonces debería conocer eh, cómo varía la presión con el volumen y obtener el trabajo a través de una integral, ¿no? Eh, si la presión no es constante, como en el caso isobárico, entonces el concepto de trabajo se generaliza de esta forma. Se va a calcular el trabajo de IAF en un proceso cualquiera como menos la integral de IAF de la presión dependiendo del volumen, diferencial de volumen, ¿sí? Ese sería entonces el concepto de trabajo para un proceso cualquiera. En un proceso isobárico, la presión no depende del volumen y sale de la integral y me queda P delta B. Y en un proceso cualquiera hay que hacer la integral, para lo cual uno tiene que saber básicamente cómo depende la presión
del volumen para el proceso que uno está considerando, ¿no es cierto? Este, entonces, por ejemplo, en el caso isotérmico, que es el caso que más no trivial, digamos, que puede ser complicado, uno sabe que en el caso isotérmico la presión y el volumen están relacionados porque está a través de la ecuación de estado para un gas ideal, por supuesto, para un gas ideal de esta forma, ¿no? Si el gas no fuera ideal, esta relación no vale y tenemos que tener otra que la reemplace, eh, que será distinta de acuerdo a la ecuación de estado que tenga el sistema que uno considere. Va a ser más complicado seguramente, pero bueno, en general nosotros tratamos con gas ideal, entonces cuando hablamos de gases, entonces si consideramos un gas ideal, en un proceso isotérmico la presión va como la inversa del volumen, ¿sí? Donde este coeficiente depende de qué temperatura uno tiene, y acá me falta el número de moles, disculpa, me falta el número de moles en esta cosa, NRT. Bueno, entonces yo aquí, para calcular el trabajo isotérmico, tengo que simplemente meter esta dependencia dentro de la integral, ¿cierto? Y lo que voy a obtener es esto, ¿cierto? Es esto de aquí. O sea, la presión depende del volumen, me queda esto, saco RT afuera, debería ir con N, está mal, le falta N acá, y tengo la integral de 1 sobre B diferencial de B. Ahora, recordando que la integral de 1 sobre B es logaritmo, entonces simplemente me quedaría esto que está acá. Acá usé que el logaritmo de que la diferencia del logaritmo es el logaritmo de un cociente. Entonces me queda esto. Y de vuelta falta el número de moles. Disculpe. Bueno, entonces este sería el trabajo isotérmico, fíjense. Es interesante porque el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Un número menor que 1 se va a dar si el volumen final es menor que el inicial, que quiere decir que una compresión. Entonces, en una compresión, el trabajo isotérmico va a ser positivo. Mientras que en una expansión, el volumen final es mayor que el inicial, este número es mayor que 1 y el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Entonces va a ser negativo. ¿Saben? El trabajo. Bueno, ahí, si buscan una isoterma, acá no lo hice, pero si buscan una isoterma van a ver que el área bajo la isoterma es el trabajo entre los valores de volumen inicial y final. Bueno, otro caso que suele aparecer mucho y que es interesante y se puede implementar experimentalmente es el proceso lineal, ¿no? En un proceso lineal, fíjense, se caracteriza porque el proceso mismo es una línea recta en el diagrama PV. En este caso suponemos que el proceso va desde un volumen B sub A, PA, o sea, el estado a un estado final que tiene como coordenadas B sub B y P sub B, que es el estado B. Entonces, si el proceso es lineal, la ecuación de proceso se puede escribir con una recta. Entonces, fíjense, acá tengo una recta. Se puede escribir de esta forma, ¿cierto? La recta se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como P de B igual a por B menos B sub A, más P sub A. Eso lo pueden verificar ustedes. Donde A es la pendiente de la recta, que se puede calcular de esta forma, ¿no? Es como la diferencia de las coordenadas, ¿cierto? Los extremos que estamos considerando, dividido la diferencia de las abscisas, ¿no? Esto sería la pendiente. Bueno, esta es una forma de expresar la ecuación de la recta. También se puede expresar de esta forma, fíjense. Acá es lo mismo, esta es igual, pero en lugar de usar estos valores de B sub A y P sub A, uso una ordenada al origen B, ¿cierto? Que supuestamente uno tiene que determinar. Uno comparando estas dos, o sea, comparando esta y comparando esta, inmediatamente se da cuenta que el valor de B está relacionado de esta manera con el punto A. ¿Está bien? Bueno, en cualquier caso, o sea, use cual uses, yo voy a usar esta. El resultado que uno obtiene debería ser el mismo del trabajo. Entonces, calculamos el trabajo y entonces la ecuación lineal la metes como el producto, la metes como la dependencia de P con el volumen. Entonces, el trabajo lineal de AB va a ser, y tengo dos términos, el primero es el que tiene el A, ¿cierto? Tengo esta integral, y el segundo es el que tenía P sub A, que tengo esta integral. Entonces, esta integral es la integral de diferencial de B, esta es la diferencia de los volúmenes, ¿cierto? Entonces me queda este término aquí, ¿sí? Y esta otra es la integral de b menos ba. La integral de b menos ba se puede calcular como cuadrado de esto dividido 2, evaluado en los extremos. Ahora, en el extremo a, p sub a menos b sub a es a 0. Por eso en ese extremo no importa. O sea, se cancela.
Mientras que en este me da b sub b menos b sub a al cuadrado sobre 2. Entonces por eso aparece acá solo un término, ¿no? Y después puedo reemplazar la definición de A, ¿cierto? Que era esta que estaba arriba, ¿sí? Esta. Yo agarro esta definición y la meto aquí, obtengo, fíjense, este producto, me da esto que está aquí, ¿cierto? Que me da el resultado final, que yo pongo aquí, está en rojo, uno que está en rojo, que es el producto de este, y uno que está en B. ¿Por qué lo separé y lo pongo así? Y bueno, es muy bueno porque uno aquí puede interpretar, dice, la parte roja es el producto de la diferencia de presiones, ¿cierto? P sub B menos P sub A, que sería esta arista de aquí, ¿cierto? Esto es P sub B menos P sub A. Y esta otra arista, o sea, este lado de aquí es B sub B menos B sub A, ¿está bien? Entonces, si hago, esto sería una base y esto sería una altura de este triángulo. Entonces, esto me da base por altura sobre 2 del triángulo, ¿está bien? Con el signo, por supuesto, ¿sí? Esa es un área, entonces. Y después la otra área va a ser el área del rectángulo. El área del rectángulo va a ser la diferencia de los volúmenes, ¿está bien? Por la altura que es la presión A. Entonces, si ustedes se fijan, tengo eso, presión A por diferencia de volumen. Con lo cual, también, fíjense, en la ecuación de la recta, si hago la integral, ¿cierto? Si le hago bien, el resultado de la integral, o sea, del trabajo, me tiene que dar sí o sí el área bajo la curva de la recta, que es el área de un trapecio, ¿no? O sea, es la suma de las áreas de este triángulo rojo más el triángulo verde. ¿Está bien? Eso obtengo si hago la integral, ¿sí? Obviamente, dependiendo del proceso, esta línea recta puede tener pendiente negativa, entonces puede estar en este sentido, la idea es la misma, ¿cierto? Este, y bueno, pero como ven, no es complicado, digamos, calcular eh, este trabajo, ¿cierto? Lo pueden hacer con el área o lo pueden hacer con la ecuación, en todos los casos debería dar siempre lo mismo y no es nada complicado. Entonces hicimos el trabajo de una isotérmica y una ecuación eh, proceso lineal, ¿no? Acá, en realidad, no usamos la ecuación de estado del gas, ¿no? O sea, en este caso, fíjense ustedes, no hay ninguna hipótesis sobre qué tipo de gas tiene uno. Solamente estamos diciendo que producimos un proceso lineal eh, entre A y B. Pero, sin embargo, en el de arriba usamos que el gas es ideal para el proceso isotérmico. Por ejemplo, si uno considera, solamente para mencionar, un proceso isocórico, recuerden que si es cuasi estático o es isocórico, el proceso tiene un trabajo cero porque para que haya un desplazamiento, ¿cierto? Tiene que haber una variación de volumen, ¿no? Entonces, si no hay variación de volumen, no hay desplazamiento, y entonces hay una fuerza, pero no hay desplazamiento. Entonces el trabajo va a ser cero en el caso isocórico, ¿está bien? Eh, Después hay otra cosa que, por ejemplo, es importante, que es si yo tengo un sistema que está, o sea, si este medio externo que estaba acá en el principio, acá tengo el medio externo, tengo un peso y tengo la presión atmosférica. ¿Qué pasaría si yo acá tuviera vacío, ¿cierto? Y el gas y el volumen inicial estuviera aquí, ¿sí? Y yo tuviera una traba, por ejemplo, cosa que esto no se pueda desplazar hacia arriba. Entonces, aquí no habría fuerza externa si hay vacío, no habría fuerza externa. Entonces, como el trabajo intercambiado está asociado a la fuerza externa, o sea, al desplazamiento en la fuerza externa, hacer un trabajo contra el vacío sería cero, ¿no es cierto? O sea, no habría trabajo. ¿Por qué? Porque el sistema se expande contra una fuerza externa nula. Entonces no intercambia energía con el medio externo. ¿Está bien? Bueno, lo último de la primera parte es que hay que notar que es importante que el trabajo, así como el calor hemos visto recién, depende de la trayectoria, y para ver eso, consideremos un ejemplo que está en el Serway, que me pareció interesante. Tienes ¿cuánto? A, B, C, D, 1, 2, 3 y 4 trabajos que se caracterizan porque todos, en todos los casos, el estado inicial siempre es 1, 1 acá, ¿cierto? Y el estado final siempre es 3, 3, donde 1 es en unidades de día a la quinta pascales, 1, lo mismo que 3, y este 1 de volumen es en metros cúbicos, ¿no es cierto? El volumen es en milímetros cúbicos y la presión entonces en
unidades de día a la quinta pascal, de 100.000 pascales. Entonces, el estado inicial y final es el mismo, ¿no es cierto? Pero, o sea, este es el estado inicial y este es el estado final. Aquí son los mismos, ¿cierto? Y aquí son los mismos y aquí también. Ahora lo que cambia es el proceso, fíjense. En el caso de aquí, el proceso es un proceso de expansión, ¿cierto? Que va del estado 1 al estado 2 o del estado inicial al estado final, pero es lineal. Entonces tenemos estas dos áreas aquí. Yo calculé las áreas de esto y me daba 500 joules negativos, ¿cierto? En este caso, acá en realidad la flechita es un proceso inverso en realidad acá, y la flechita está así, pero nosotros vamos a asumir que la flechita va en la dirección de expansión también. Entonces, si hay una expansión, pues aquí, ¿por qué asumo esto? Porque yo voy a asumir que los procesos inicial, el estado inicial y final siempre va a ser el mismo, voy a comparar los trabajos. Entonces, este trabajo de aquí, si fuera expansión, no lo que está en la flechita, calculo las áreas, me sumo las dos áreas y me da distinto. Acá lo mismo, calculo, me da distinto, y este de vuelta, en realidad iría así, en expansión, ¿no? Como está acá, me va a dar también un área distinta. Acá calculé más o menos las áreas, por ejemplo, en el caso A tengo menos 500 kilojoules. En el caso B, considerado como una expansión, tengo menos 300 kilojoules. El tercer proceso C, menos 350 kilojoules, considerado como una expansión. Y el último, si lo consideramos como una expansión, entre los mismos estados, vamos a tener menos 400 kilojoules. Entonces, esto es una forma sencilla de ver, digamos, que el trabajo depende del proceso. ¿Está bien? Recuerden, estos dos de aquí, si bien la flecha del dibujo indica que en realidad son compresiones, o sea que no es el mismo proceso, nosotros vamos a considerar que se expande, ¿no? En este y en este, ¿sí? O si quieren podrían comparar estos dos también, pero comparemos los cuatro y consideramos que todos son expansiones. En ese caso, ninguno de los cuatro tiene el mismo área y por lo tanto el trabajo depende del proceso o de la trayectoria. Entonces hemos encontrado que el trabajo, ¿cierto? Depende del proceso y el calor depende del proceso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no podría asignar o decir que el calor o el trabajo son funciones o están asociadas a función estado. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo haga este proceso, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? El trabajo y el calor van a ser diferentes. Entonces, al depender del camino, ocurre lo mismo que pasaba con las fuerzas no conservativas, que dependen como por ejemplo el rozamiento. No se podía asignar un potencial, digamos, a esas cantidades, ¿no? ¿Está bien? Entonces esa es una situación de que no hay energía potencial asociada al trabajo o al calor por separado, ¿no? Esa es la conclusión entonces de la primera sección, ¿sí? Bueno, entonces después seguimos con la segunda, ¿no? La segunda parte.